Buenos días, recicladores. Hoy estamos en el mercadillo de antigüedades de Anglet. Vamos a dar una pasada a este mercadillo, es la primera vez que lo visitamos. A ver si encontramos alguna joyita para mañana vender en nuestro mercadillo de Rentería. Mañana nos encontraremos en Rentería, País Vasco. Vamos a pegarle una pasada a todo el mercadillo. Ya sabéis, seguirnos en la página del Reciclador del Norte, en YouTube, Instagram y TikTok, por favor. Un saludo, recicladores. Vamos con el vídeo. Aquí tenéis uno de los primeros puestos con un montón de artículo variado, donde podéis encontrar un montón de cosas. Tenéis mucha gente hoy mirando diferentes cositas. Ya sabéis que nosotros cogemos de todo tipo de cosas. Últimamente andamos cogiendo jarrones, lámparas, bronce. Ya sabéis que también nos dedicamos a la colección de juguetes y peluches vintage, así que también compramos de todo ese tipo de cosas para nuestra colección y para reventa. Así que vamos a pegarle una pasada a todo el mercadillo, que tenemos bastantes puestos. Y vamos a enseñar un poquito todo lo que podemos encontrar en este mercadillo. Un saludo, recicladores. Bueno, vamos a enseñar esta parada y con ello vamos a decir que esto es algo muy típico de Francia, el que expongan todas las cosas en el suelo, tengan todo cajas así y tú mismo tengas que buscar el artículo que quieras. Vamos, está todo por el suelo y podéis encontrar verdaderas joyitas buscando entre cajas. Estamos en el mercadillo de antigüedades de Anglet, tercer sábado de mes. Vamos a ver si cazamos alguna cosita para nuestro mercadillo de mañana en Rentería. Vamos con la siguiente parada. Mira, otro de los puestos que también, como decía, es bastante típico tener todo en el suelo y que tú mismo te rebusques tus artículos. Podéis encontrar, aquí sí que es donde se encuentran verdaderas joyas, porque hay mucha gente que no selecciona producto y podéis encontrar gran variedad de artículos. Vamos con la siguiente parada. Bueno, vamos a enseñar otra de las paradas. Mirar estos jarrones, qué bonitos. Podéis encontrar gran variedad de artículos. La verdad que tenéis mucha variedad de artículos. En Francia se nota que a la gente le gusta el brocante y que puedes encontrar un montón de cositas diferentes y a buenos precios. Vamos a seguir un poquito más con la siguiente parada, que tenemos bastante que ver. Bueno, seguimos con el mercadillo, tenemos bastantes paradas que ver, tenemos bastantes cositas que ver. Ya sabéis, seguirnos en la página del Reciclador del Norte, que muchas de nuestras visualizaciones no son seguidores, así que por favor, seguirnos en la página del Reciclador del Norte, YouTube, Instagram y TikTok. También podéis encontrar gran variedad de ropa. Hemos visto, la verdad, ropa seleccionada, bastante bonita, y podéis encontrar bastante ropa. Vamos a enseñar alguna cosita luego en detalle. Seguimos. Bueno, seguimos con el mercadillo, estamos divisando cositas por ahí, a ver si cazamos alguna cosita. Los precios en Francia son un poco caros, yo vendo bastante más barato, así que tenemos un gran problema, porque veníamos a comprar cosas para nosotros revender, pero es misión imposible, ya que los precios en Francia son todavía más elevados que en España, así que estamos un poco fastidiados. De todas maneras, vamos a seguir viendo cositas, a ver si conseguimos cazar alguna cosa. Ya sabéis, seguirnos en la página del Reciclador del Norte, YouTube, Instagram y TikTok. Un saludo, recicladores. Bueno, seguimos, ahora que está un poquito la cosa calmada. Mirar este puesto donde podéis encontrar variedad de coches. Podéis encontrar un montón de coches a escala para los coleccionistas de coches a escala. Repito, estamos en Anglet, localidad de Francia, tercer sábado de mes. No sé si este de mercadillo se celebra más días, pero hoy es tercer sábado de mes y está puesto. Así que ya sabéis, seguidnos en la página del Reciclador del Norte. Estamos haciendo una pasada a todo el mercadillo, hoy solo vamos a hacer una pequeña pasada. Y enseñaremos alguna cosita más en detalle luego. Mirad este piano chiquitito, qué bonito. Y enseñaremos alguna cosa más en detalle. Ya sabéis, seguirnos en la página del Reciclador, por favor, en YouTube, Instagram y TikTok. Vamos con otra de las paradas que tenemos hoy en Francia, en Anglet. Podéis encontrar gran variedad de artículos, la verdad que hay bastante artículo diferente. Nosotros ya hemos cazado unas cositas que las enseñaremos en nuestros próximos vídeos. Ya sabéis, seguirnos en la página del Reciclador del Norte para estar atento de todos nuestros vídeos y de todas nuestras actualizaciones del canal. Seguimos con más puestos. Mira, por aquí tenemos un puesto de porcelana. Ese mueble, mirad qué bonito.
Y por aquí seguiríamos con otro puesto, que este por lo visto pues no sabemos muy bien qué vende. Vende un poco de todo. Seguimos con más puestas. Vamos a enseñar otra de las paradas del mercadillo que estamos hoy en Anglet. Mirad qué preciosidad de puesto, con herramienta antigua, preciosa, solo estas lijas. O sea, es que son para exponer, o sea, solo esto es para exponer. A mí me parece una auténtica preciosidad, la verdad. Toda esta herramienta antigua, los mangos de madera, el cómo está hecha la herramienta, me parece una auténtica locura. Mirad estas hachas también. Qué preciosidad de hachas, 28 euros, 26 euros, 24 euros, 28 euros esta que tenemos aquí. Qué preciosidad de hacha. Ya sabéis, seguirnos en la página del Reciclador del Norte, YouTube, Instagram y TikTok. Estamos en el mercadillo Anglet, tercer sábado de mes. Tenemos unas 100 paradas hoy en el mercadillo. Seguimos. Bueno, vamos con otra de las paradas del mercadillo, que estamos hoy en Francia, en Anglet. Mirad qué montón de juguetes tenéis aquí, PVC, todo variado. Podéis encontrar un montón de juguetes y peluches vintage para los coleccionistas de juguetes. Tenéis PVC, también he visto por ahí de Star Wars, tenéis montón de variedad. Estamos en Anglet, Francia. Seguimos con más paradas. Un saludo, recicladores. Bueno, seguimos con otra de las paradas de Anglet. Aquí, como podéis ver, como decíamos antes, podéis encontrar bastante producto por el suelo y vosotros mismos vais rebuscando, y si os interesa algo, negociáis precio y si llegáis a un acuerdo será vuestro. Estamos el tercer sábado de mes en Anglet, Francia. Tiene unos 100 puestos con gran variedad de artículos, la verdad, tenéis un montón de artículos, brocantes sobre todo, antigüedades y cosas en plan antiguas, así que podéis encontrar muchas cosas desde colección de juguetes, vajilla, porcelana, jarrones, podéis encontrar también algo de música, tenéis también llaveros, tenéis también cuadros, o sea que la verdad que no os iréis sin nada. Nosotros hemos hecho varias compras, la verdad que muy buenos precios. Hemos comprado unos cuchillos en lote por 10 euros, bastantes cuchillos. Hemos comprado un par de lámparas y dos cositas más que iremos enseñando en nuestros vídeos. Ya sabéis, seguirnos por favor en el Reciclador del Norte, en YouTube, Instagram y TikTok. Necesitamos conseguir 400 seguidores para empezar con los directos en nuestros mercadillos. Mañana, tercer domingo de mes de diciembre, nos vemos en Rentería, localidad del País Vasco. Ya podéis ver que tenéis un montón de puestos diferentes, con un montón de artículos diferentes. Tenéis algunos más dedicados a la porcelana, otros más dedicados al vaciado, y algunos también podéis encontrar ropa variada. Luego enseñaremos alguna cosita más en detalle. Y ya sabéis, si queréis podéis dejar un comentario en el vídeo, que respondemos a todos los comentarios. Seguimos enseñando, vamos con más paradas. Mira, vamos con otra de las paradas. Vamos a enseñar esto, que es un artículo bastante antiguo que ya no se vende en tiendas. Esto hecho a base de cristal fundido y pues con decoraciones en colores. Y esto ya antiguamente sí que se vendía bastante y ahora solo se puede encontrar en mercadillos como este. Sabéis, estamos en Anglet, tercer sábado de mes, con un montón de paradas. Vamos a seguir enseñando alguna cosita un poquito más en detalle. Podéis ver estos jarrones. Tenéis también lámparas estilo jarrón, prismáticos. También tenéis muchas piezas de bronce para los coleccionistas de bronce, o cosas de figuras de bronce o estilos así. Podéis encontrar bastantes cosas también. Mirad, también tenéis porcelana, vajillas de porcelana, jarrones de porcelana, también muy bonitos. Seguimos con alguna parada más. Mirad este caballo, qué bonito también. Y el tapiz. Esto también es una cosa que antiguamente se vendía mucho, se hacía mucho, y ahora ya también estas cosas, todo lo que es artesanía, todo lo que se hacía a mano antiguamente, ya cada día se va perdiendo más. Seguimos. Bueno, vamos con otra de las paradas. Esta es una parada donde podéis encontrar bastantes muebles antiguos.
y estanterías antiguas de madera, cositas de madera, la verdad, bastante chulas. Tenéis baúles también, tenéis algún artículo en plan antiguo de mimbre y cositas así bastante interesantes, ¿vale? Ya sabéis, vamos a hacer los últimos puestos del mercadillo. Estamos en el mercadillo Anglet, Francia, que tiene unos 80 puestos con bastante variedad de artículos. Vamos a enseñar los últimos puestos del mercadillo y nos despedimos el primer día en Anglet. Ya sabéis, seguid la página del Reciclador del Norte en YouTube, Instagram y TikTok. Un saludo, recicladores, seguimos. Bueno, con este último vídeo nos despedimos del mercado de antigüedades de Anglet, Francia, tercer sábado de mes. Hemos visto bastantes paradas hoy, son la 1 del mediodía, ya la gente más o menos está recogiendo, ya sabemos que en Francia terminan pronto los mercadillos. Ya sabéis, seguid la página del Reciclador del Norte, por favor, en Instagram, TikTok y YouTube. Nos vemos en el siguiente vídeo. Mañana estamos en Rentería y grabaremos el mercadillo de Rentería. Un saludo, recicladores.